No. Por lo menos en mi caso, ¿eh? No digo que en otras situaciones, pero no. Supongo que sí, pero es algo que no puedo llegar a saber a ciencia cierta, sobre todo porque soy mujer y no tengo con qué compararlo. Si pudiera ser mujer artista y hombre artista, podría comparar mis dos desarrollos profesionales. Como no es el caso, no puedo estar segura 100%. Pero sí que es cierto que intuyo, o sea, que lo sé, que sí que influye ser mujer. O sea, creo que influye notablemente, al menos en términos generales, en el desarrollo profesional de las mujeres. No hay más que ver las estadísticas mismamente de esta institución, ¿no? de las mujeres que exponen, de cuántas mujeres artistas están en las adquisiciones, etc. También es cierto que he sido invitada en muchas ocasiones a formar parte de exposiciones solo de mujeres, que digamos que quizás pone la balanza en el otro lado. Aunque también es cierto que tampoco estoy muy segura de si esto realmente ha condicionado mi trayectoria, ¿no? Pero bueno, me parece interesante resaltar eso, que también hay exposiciones solo de mujeres y yo he sido invitada en varias ocasiones. Resumiendo, es una respuesta un poco ambigua porque yo a título personal no lo puedo saber, pero a títulos generales sí que creo que es un condicionante muy fuerte. Bueno, pues esta cuestión de los condicionantes de ser mujer yo la llevé, digamos, a mi obra artística como tema, como asunto, como cuestión con la cual tratar. Y eso desde los inicios de mi trayectoria artística. Es decir, yo he tratado lo que es el cuerpo sexuado, la sexualidad femenina, lo mujer, el género, como digo, desde los inicios. Y ha sido una constante en mi obra, se puede decir, en relación al amor o a las relaciones personales, o a veces en algunas obras es algo puntual. Como por ejemplo la anorexia o a veces las cuestiones de la maternidad en torno a la figura de Medea. En esto estoy hablando de los años 90 en los cuales yo participé en Arteleku en unos talleres. En esos años sí que la cuestión de la mujer y sus condicionantes sí que estaba debatiéndose en el territorio nacional y sí se hacían exposiciones de todo mujeres, por decirlo así. Yo participé en algunas, como transgenéricos o como nos vemos. En Navarra no creo que esta cuestión permeara, o por lo menos hasta donde yo llego, más que en una exposición Ricas y Famosas y en otra Ecos, 5 mujeres artistas en las artes o frente a la historia del arte o algo así, en la cual yo también estuve. Se puede decir que esto, ahora me lo pregunto, fue una oportunidad para visibilizar a las mujeres o visibilizar mi obra. El hecho de que se hablara en ese contexto del género, pues no lo sé, pero lo que sí sé es que las etiquetas de arte femenino, arte feminista, me parece que cuando te las quieren encajar incomodan y no son beneficiosas, digamos, para interpretar la obra de una artista mujer desde parámetros amplios artísticos, sino que la interpretan con sesgo y con prejuicios. Bueno, para completar, digamos, esta respuesta, pues si atendemos a las estadísticas del MAP, en cuanto a visibilidad de obras y de artistas hombres y mujeres hay una gran diferencia, lo cual se puede deducir que hay una gran diferencia de oportunidades y una gran desventaja. Bueno, ser mujer condiciona la vida entera. Lo que pasa es que en mi caso, como artista, yo no tengo la sensación de que el ser mujer haya condicionado nada, ¿no? Entre otras cosas porque creo que ser artista, la suerte que tenemos es que te da la libertad absoluta para hacer el trabajo que te dé la gana. Y el trabajo es el que se presenta,
no te presentas tú. Entonces el trabajo no es ni de hombre ni de mujer, es de persona, ¿no? Y bueno, la verdad es que en ese sentido yo no he tenido problemas. Ser mujer condiciona, define y da sentido a mi trabajo profesional como artista. Me considero afortunada porque tengo el gusto de poder vivir de aquello con lo que disfruto, que es con la creación artística. Por un lado estaría la creación de mi obra personal, por otro la producción de obra artística de otros artistas en el taller de grabado, la edición de obra gráfica y la docencia artística, que ocupa una parte muy importante en mi vida. Pero las facetas artísticas, la faceta artística de Ángela Moreno es una de las caras de la persona o del personaje. Ángela Moreno también es madre, es esposa y es hija y es profesora, trabajadora, ¿no? Entonces, todas esas facetas son piezas de un puzzle que conforman un todo. Ángela Moreno, todas ellas se alimentan entre sí, están interrelacionadas y lo que crean es en mi vida que sea una vida fragmentada. De esa manera es como lo condiciona y como lo define, ¿no? Yo creo que no. Bueno, nunca me he planteado, o sea, yo nunca he trabajado teniendo en cuenta la perspectiva de género, por lo menos mientras yo hacía la obra. Y luego a la hora de exponer y así, conscientemente yo no lo sé. O sea, luego por hablar con otras personas, incluso hay gente que me ha dicho si fueras hombre estarías igual en otra situación ahora mismo así a nivel de carrera, ¿no? Pero bueno, yo personalmente no he notado nada de eso. Sí, supongo que ser mujer es inevitable, ¿no? Que condicione la carrera profesional de una persona. ¿En qué manera? Es igual más complicado de contestar, porque viéndolo desde dentro para mí es más difícil, ¿no? Pero sí, recuerdo pues cuando empecé, que sí veía que mis compañeros de profesión tenían pues muchas más oportunidades que yo. Pues es un poco difícil de contestar porque, claro, pueden ser tantas cosas o una cosa innata que ya, no sé, tienes como ciertas condiciones y te inclinas por eso sin más. Sobre todo la experiencia, lo que me rodea, el contexto, todo aquello que en un momento dado puede suscitar mi interés, me llama la atención. No hay un tema único, va cambiando, sobre todo relacionado con el contexto, con el momento en el que yo me encuentre. Bueno, pues yo creo que en el inicio de una obra, de un conjunto de obras, siempre hay como una preocupación, hay una molestia, algo que no sabes muy bien cómo tratar, hay una paradoja, hay algo intratable ahí. Entonces yo eso, con esa inquietud, por decirlo así, lo llevo eso, digamos, al proceso como investigación y al proceso, digamos, como articulación formal, donde, bueno, hay elementos como los afectos o los conceptos o cuestiones textuales, materiales. Básicamente ese es el inicio de la obra. Busco una estructura, es decir, una articulación formal que atrape eso inasible, que atrape eso intratable. Es verdad que hasta que no finaliza la obra, hasta que no se expone, hasta que no está en un lugar público, digamos, no se completa esa obra. Pues mira, a mí yo lo que busco es encontrar una imagen que ponga en común lo que tenemos de acuerdo las personas. Ya sé que es una cosa un poco extraña, ¿no? Pero al margen de todas las miserias y todas las virtudes que tiene el ser humano, para mí como espectadora, lo que me gustaría ver en un cuadro, en una obra de arte, es algo que me emocione y que de alguna manera me tranquilice y me haga sentir que no estoy sola en el mundo. Es difícil, casi imposible, pero bueno, yo creo que se ha conseguido, ¿no?
Por un lado, las ganas de contar y de comunicar, eso es importante. Mis obras, mis trabajos son relatos visuales, la mayoría de las veces es con tema. Entonces yo hablo de la identidad de género, hablo del entorno que me rodea, de lo cotidiano en mi vida, hablo de eso. Entonces en mi obra entran pues desde las plantas que recojo en el paseo del río con el crío y la perra, las fotos de los viajes familiares, etcétera, ¿no? Las ganas de contar. Por otro lado, las ganas de aprender, fundamental. O sea, tiendo a huir de un lugar de confort, a arriesgarme a probar, a aprender. Para mí es muy importante procedimientos nuevos, técnicas nuevas y siempre estar como probando, aprendiendo, ¿no? Y por último, y no menor importancia, es una necesidad vital. Me hace sentirme viva y me hace sentirme bien. No me imagino sin producir obras, sin crear, y la vida que pueden llevar otras personas sin esto se me hace difícil entenderlo. Supongo que un instinto natural, una necesidad de poner en marcha mi motor general, ¿no? Las manos, la cabeza y todo, y que no estar activa. Luego también las ganas de descubrir lo que va a pasar, porque como es todo como una especie de juego en el que pasan cosas, si no estás activa no pasa nada, ¿no? Entonces, mientras estás haciendo, generas ideas y a la vez generas una obra que, como no está ya diseñada antes, es una sorpresa para mí, ¿no? O sea, es como una especie de motor vital. Bueno, lo que me lleva a realizar mis obras supongo que es un deseo de primero situarme en el mundo y luego intentar contar qué es lo que yo veo, ¿no? A través de mi mirada, qué es lo que pasa y sobre todo intentar responder a una situación contemporánea, a lo que pasa ahora y bueno, de alguna forma esa es un poco la visión del mundo que tengo a través del arte. Pues es que es todo lo mismo. Es todo lo mismo. No hay proceso creativo sin pensar ya. Bueno, aunque no lo pienses, es un desarrollo que se adquiere solamente con el trabajo, en el transcurso. No hay un proyecto determinado porque el arte es un poco, no sé, te va apareciendo. No. Yo desde luego no sé nunca el final. Lo único que quiero es que yo al final lo considere que es válido, que tiene una cualidad de arte, pero nunca sé el resultado. El proceso es una necesidad para llegar a un final que te interese. A veces no se da, o sea, no siempre es que se dé, pero como es una cosa que en parte es bastante del instinto, porque aunque la cabeza también, no sé, yo no lo... Una vez más depende del contexto, pero el proceso para mí es muy importante. De hecho, en los últimos proyectos que estoy realizando, estoy incluso evitando la obra final y estoy mostrando el proceso como tal. O sea, estoy poniendo la importancia en el proceso. Pero no quiere decir que lo vaya a continuar haciendo siempre, pero ahora mismo estoy en ese punto, me interesa hasta el punto de mostrarlo como resultado. Pues el proceso creativo para mí es una parte gozosa de todo el hacer artístico. En el proceso creativo intento que sea lo más abierto posible, es decir, intento que sucedan cosas. Es decir, creo que en el proceso creativo aparecen cuestiones que no se pueden controlar o que están fuera de nuestro control y que son cuestiones como del inconsciente. Entonces entiendo el proceso creativo más que como un discurso, como un discurrir, como un tejer elementos.
¿Qué elementos son los que hago intervenir? Pues cuestiones como ideas previas, preocupaciones, cuestiones materiales, también de la contingencia, errores, azares, encuentros afortunados con objetos, limitaciones materiales. Digamos que todo eso se va articulando, se va tejiendo y con la esperanza, con la confianza de que algo del deseo, del inconsciente también emerja, aparezca y que dirija todo ese proceso, digamos, hacia algo que sorprenda o que sea inesperado, por decirlo así, que sea como un encuentro. No entiendo la finalización de una obra, su conclusión, si no es expuesta en un espacio público. La exposición es aquello que interrumpe, digamos, el proceso de elaboración de las obras, la continuidad del proceso. Para que una obra sea expuesta, digamos, deliberadamente yo tengo que decir que es exponible. Y también estas obras, al ser expuestas, son transformadas por una mirada ajena y ya me libra, digamos, de que yo deposite en ellas mis elucubraciones personales. Cuando expongo o exponer significa un reconocimiento de lo que me ha formado y de lo que me ha conformado. Un reconocimiento que yo lo entiendo, que no lo entiendo tanto como algo que tiene que ver con los egos, sino con una deuda con aquellos artistas o aquellas obras de arte o aquellos autores que me han influido. Es decir, yo espero con mis obras, digamos, impactar en el público de la misma manera que otras obras han impactado a mí y han sido tan importantes, digamos, en mi vida. El proceso creativo es la vida, no es separable con la vida cotidiana. Y la obra final es el enlace con el espectador, el enlace con los otros. Es la única manera de decir algo que de otras maneras pues no puedes, ¿no? O sea, el proceso creativo no deja de ser, es un trabajo, es materia, pero es el despertarte, el mirar, el sentir, el vivir. Y por eso te digo que no es disociable, ¿no? con lo que es el estar en este mundo. Y la obra es eso, lo que ven el resto, lo que puedes decir. Otros lo hacen por escrito o hablado o por música pues nosotros por imágenes. Bueno, el proceso creativo y la obra final son dos partes de un todo, que mi trabajo y mi obra no se pueden entender por separado. El proceso creativo es un tiempo de disfrute, a la vez que es hacerle frente a un reto y una lucha por sacar una idea, un planteamiento hacia adelante, ¿no? Siempre, generalmente, probando técnicas o procedimientos nuevos, ¿no? Lo que es el tiempo del proceso creativo, ir haciendo la obra o la serie, ahí influye el azar, influye todo lo cotidiano, pues desde los colores que me puedo encontrar, restos de otro artista que trabaja en el taller y los utilizo, las plantas que recojo por el paseo del río, un paseo familiar, o fotos de vacaciones familiares, etcétera, ¿no? Todo eso, junto con las músicas o las lecturas, están dentro de ese laboratorio que van creando la obra, ¿no? Y otro momento muy diferente es el de mostrarla. Cuando la obra ya está acabada, para mí el objetivo que tiene es ser mostrada, ser contemplada, que guste, o la crítica, o lo que sea, ¿no? Cuando muestro la obra final, no solo mostrar el proceso creativo, que puede resultar interesante, pero se queda dentro del taller y se queda para mí, ¿no? Todo esto se entiende porque yo a mí misma me considero como una artista grabadora. Lo que es el papel, la estampa, la huella, la impresión, la superposición, el corte, todo eso
dentro de lo bidimensional y el propio papel, eso es la parte interesante, lo que a mí me da. Y por otro lado, como una especie de, no sé si es un estado de ánimo o qué, pero sí como un estado psicológico, no sé muy bien cómo decirlo, que es conectar con la mujer recolectora, la mujer que teje, la mujer que borda, que son labores pequeñas, son artes menores, pero que en la vida fragmentada que yo llevo permiten a trocitos, a ratitos, ir elaborando poco a poco una obra que puede tener mayor envergadura. Pues como ya te he dicho, todo. Tiene igual la misma importancia la creación que la obra. De hecho, a veces estás en la creación creyendo, primero disfrutando al hacerlo, luego creyendo que tienes dominada la obra o que sabes lo que va a pasar, y luego la obra en sí no responde a ese proceso que has pasado, que a veces es de sufrimiento también, ¿no? Pero bueno, quiero decir que siempre tienes, cuando emprendes algo, la intención de llevarlo al mejor destino. Y ese camino que tiene todo, ¿no? Tiene disfrute, tiene nervios, tiene a veces problemas, es como proceso vital, es vivo y creativo y generoso, ¿no? Y sin embargo la obra puede no serlo. Si luego responde y funciona, entonces sí, entonces ya como la conexión entre las dos, es como una plena satisfacción. Pues son dos etapas diferentes, pero que por supuesto están muy relacionadas. Durante el proceso digamos que es algo mucho más para mí mental, digamos que es una lucha entre las ideas que tengo y cómo las quiero representar. Luego, cuando eso se formaliza en una obra, llega el momento de que esa obra se socialice. Y ahí es donde esa obra pues juega como el papel de intermediario entre el público y mis ideas. Digamos que es el momento en el que esa obra ya no depende de mí, sino que tiene vida propia y diferente. Todos los del mundo, referentes, si son la admiración por obras verdaderas de arte, pues son múltiples, muchas. ¿Y alguna mujer? Pues no. Siempre me suele resultar complicado esto de responder a los referentes, sobre todo porque dependen mucho del momento, ¿no? En el momento en que me encuentre. Yo entiendo que el proceso formativo no es solo, digamos, que los años de la facultad. Y por lo tanto, bueno, pues esos referentes van cambiando, van mutando, depende de los intereses. Pero sí que es cierto que yo considero que sí que me he formado en la Facultad de Bellas Artes de Bilbao y para mí en un momento dado fueron muy importantes artistas mujeres, además con total conciencia de que eran artistas mujeres, reivindicándolas como mujeres. Bueno, por un lado desde las más clásicas como Louise Bourgeois o Meret Oppenheim, Rosemary Trockel, Eva Hess, también una artista que me interesa mucho. También otras artistas más locales y más jóvenes como Itziar Ocariz o Ana Laura Laez. O incluso recuerdo que me interesaba mucho la obra de Charo Fontalba cuando yo estaba estudiando. Luego, bueno, esos referentes, como he dicho, pues van cambiando, van mutando. Últimamente me ha interesado mucho, sobre todo me ha interesado y me ha aportado mucho el conocer muy a fondo la obra de Miralda, que no es una mujer, pero que, bueno, a mí me da igual que no sea una mujer. Y me ha aportado mucho y bueno, he tenido un contacto con él bastante estrecho, he realizado la tesis doctoral en parte relacionada con su obra y bueno, y me ha aportado mucho sobre todo en esto que he comentado antes de dar importancia al proceso más que a la obra final. Bueno, pues en mi proceso formativo, que es largo, porque claro,
cuando cortas el proceso formativo. Es decir, a mí cada día me reconozco más como en la investigación. Siempre he sido una gran lectora, en la investigación artística me refiero, en la investigación en el proceso. Entonces, en ese sentido, pues ha habido muchos referentes, pero bueno, voy a citar brevemente algunos. En la Facultad de Bellas Artes, un profesor, Juan Luis Moraza, artista también, que fue muy importante y influyente. También ha habido muchos otros artistas, hombres, muchos otros artistas escritores, pero como estamos hablando de mujeres, pues voy a citar escritoras mujeres, como puede ser Julia Kristeva, o puede ser Eva Youth, o Beatriz Preciado incluso, Silvia Tubert, Camilla Paya también, entre otras. Entre las artistas mujeres que me han influido más en los inicios, más que actualmente, pues contaríamos con Eva Hess, Louise Bourgeois, Rosemary Trockel, Annette Messenger, Yayoi Kusama, Meret Oppenheim también. Bueno, estas son un puñado de ellas estupendas. Mis referentes clarísimos son Juan José Aquerreta y Isabel Baquedano. Y en un principio mi madre y mi tío Miguel, que era fotógrafo, mi madre pintora. Bueno, esos son mis grandes referentes. Yo creo que además muy claros y muy directos. Bueno, para mí el proceso formativo es un continuo en el tiempo. O sea, no es una época en la vida en la que te formas y luego ya empiezas a trabajar, sino que es todos los días tenemos la obligación de aprender cosas nuevas, ¿no? Y para mí eso es muy importante, ¿no? Destacaría a mi abuela, que me enseñó a hacer ganchillo, a mi madre, que me enseñó cantidad de cosas, a una profesora que tuve en el instituto que me ayudó a preparar carroncillo un examen de acceso a la facultad. Eso como mujeres iniciales, ¿no? Destacaría la formación en la Facultad de Bellas Artes de Bilbao, evidentemente. Esa fue mi introducción al mundo del arte. Y un referente importante es mi compañero Javier Villarreal, lo conocí entonces y seguimos juntos, también artista, seguimos juntos hasta hoy. Y en ese aprender continuo, destacar el trabajo de algunas artistas que me interesan y están como alrededor de mi cabeza cuando voy haciendo mi trabajo, aunque no esté haciendo cosas parecidas a ellas, pero sí, ¿no? Por ejemplo, algunas artistas mujeres que trabajan con hilos y con tejidos, ¿no? Ruth Asawa, los tejidos metálicos, las estructuras me parecen fascinantes. Joana Vasconcelos, la artista portuguesa que hace unas enormes instalaciones de sumas, de fragmentos, de punto, de ganchillo, elaboradas, un trabajo colectivo de cantidad de mujeres. De Diana Brennan, sus tejidos y sus hilos iluminados me parecen fascinantes. Yo aprendo viendo todas esas cosas, ¿no? De artistas que trabajan o han trabajado el retrato, el autorretrato, que es un tema que yo estoy ahora en eso, ¿no? Y claro, cuando te pones a trabajar no es solo hacer manos, sino también un poco la mirada, la cabeza, ¿no? Los retratos de Kiki Smith sobre papel me encantan los autorretratos de Claude Cajun. Algunas artistas que trabajan en torno a la naturaleza, que es algo que para mí también es muy importante, ¿no? Y está en mi obra presente. Aprendo y disfruto viendo las obras de Cui Fei, las espinas y los palitos, ese trabajo de sombras y la escritura, o de Mayalín en torno a una reflexión más profunda sobre la naturaleza, y de Nuna Hatun, o sea, un arte político. Bueno, muchos, en general digo muchos y lo digo en masculino porque claro, yo cuando empecé a estudiar Historia del Arte
tampoco tenía conciencia del tema de género. O sea, pues te gusta Picasso, te gusta Munch, te gustan los expresionistas, pero sí, claro, luego empiezas a darte cuenta de que faltan personas y luego incluso pues leyendo cosas de que ha habido mujeres que han sido eclipsadas por sus maridos o por hombres importantes que tenían cerca, ¿no? Pero claro, mis referentes son más masculinos porque ha habido más hombres haciendo obra en la vanguardia y así, ¿no? Luego así una mujer, por ejemplo, que sí que me gustaba era Marisol Escobar, que era una escultora que hacía con bloques de madera. Pues durante todo este tiempo, claro, cuando empiezas a conocer la historia del arte, sí es verdad que te viene dada desde el modelo y la visión masculina, ¿no? Pero bueno, como referente sí que podría hablar de artistas como Meret Oppenheim, la escultura de Meret Oppenheim, la pintura de Frida Kahlo o los trabajos de artistas como Louise Bourgeois, o bueno, en lo contemporáneo ahora mismo destacaría pues las obras de Brigitte Jürgensen o Monica Bonvicini, por ejemplo. Estos serían algunos de los referentes. Nulo, nada. ¿Y las galerías? Sí. O sea, las galerías sí, porque como ellos también están interesados en que tengas éxito, porque es una cosa de compra y venta y de un negocio que entonces están interesados. Sin galerías no puede funcionar. Pero es que, o por lo menos está planteada la cosa así. Bueno, en cierto modo, todo ese sistema del arte, ¿no?, al que entiendo que hace referencia con la pregunta, en un momento dado es como que el que te legitima como artista, ¿no? En un momento dado sí que, bueno, yo recuerdo que siendo más joven me daba como cierto vértigo verme a mí misma como artista, ¿no? Entonces, quizás que esa legitimación al final te acaba poniendo en ese papel. Sí que es cierto que cada vez me importa menos, bueno, ahora mismo no me importa absolutamente nada y quizás quiero creer, pero es no sé si es una intuición o un deseo que hoy en día entre las jóvenes generaciones hay esto importa cada vez menos no importa cada vez menos, pero en algunos estratos veo que surgen sobre todo muchas jóvenes artistas que se mueven por otros por otros lugares alternativos a este sistema y que me parecen muy interesantes. Bien, pues yo tuve una beca del Gobierno de Navarra para hacer un posgrado en Londres. Luego, en los inicios sí que tuvieron mucha importancia. También participé en concursos y en otras ayudas, y parte de las exposiciones que hice en su momento fueron fruto de estas participaciones en concursos, selección de obra, etcétera. Posteriormente, pues me he ido desligando de este tipo de propuestas, ya no participo, trabajo al margen de todo esto, y un poco porque creo que las ayudas se han enfocado a un tipo de producción de obra entendida como proyecto, como con una noción de proyecto, una noción contemporánea de proyecto más relacionada con el producto y alejada del proceso y de la experimentación. Y en este sentido me siento poco identificada o no encajo bien en este modo de hacer. En cuanto a las galerías, pues sí que he expuesto en galerías a lo largo de los años, sobre todo en Madrid y Bilbao. Expuse en Ginkgo, que era una galería joven que atraía artistas jóvenes y había también bastante representación de artistas mujeres. También en Zambucho, un proyecto de colaboración que luego fue a Bilbao con otra artista, Elena González, entre otras exposiciones, también en la Cherry, en Donostia, etc.
Ahora, digamos, no es algo que haga habitualmente, aunque si se me ofrece alguna propuesta que sea de interés, pues yo encantada de participar, como ahora que voy a exponer una colectiva en Estambul con otros artistas del País Vasco. Y en cuanto al sistema del arte o al mundo del arte, me gustaría apuntar que me parece un mundo un mundo arbitrario, o un círculo arbitrario en el que los egos, digamos, arramplan, los egos de las personas están arramplando, por decirlo así. Y esto creo que dificulta. Me parece que el sistema de premios es como pertenece a un círculo de prestigio, por decirlo así, en donde entrar es una exigencia que casi se te va la vida en ello. No digo que no haya excepciones, como en todo. Y me parece que tu obra tiene que ser como conocida o reconocida de antemano. Personalmente, las ayudas y los premios han sido la manera de darme a conocer. Porque no sé cómo estará ahora el asunto, pero desde luego cuando empecé yo, el presentarte a un concurso o el pedir una ayuda o una beca o una cosa así, era, bueno, pues en jurados importantes lo que hacías era pues tu tarjeta de visita. Si además te la daban, pues ya no te vienen a contar, ¿no? Eso lo que te hace también es dar el paso siguiente, que es ponerte en contacto con las galerías. Las galerías ya es el trabajo profesional. Es un poco el mismo trabajo de la ayuda y la beca o el premio, porque realmente lo que hacen es promover tu obra, y profesional también porque ya es, bueno, pues un paso más, es donde empiezas una cotización y donde te haces, bueno, pues un hueco más estable, si quieres. Los encargos es algo que viene también por parte de las galerías, y si son encargos institucionales, pues es también a través del reconocimiento anterior de ayudas y premios, ¿no? Bueno, no he tenido muchas, pero han sido importantes para mí. En primer lugar, mencionar la ayuda a la creación que obtuve del Gobierno de Navarra nada más acabar la carrera, que me permitió hacer mi primera exposición individual en la Sala Castillo de Maya que llevaba Xavier Morras, un espacio grande donde pude presentar la serie Mujeres mal hechas. Apoderarse de aquel espacio fue un reto y me quedé muy satisfecha, la verdad. En segundo lugar, la beca que obtuve de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, que me permitió una estancia en Santa Cruz de Tenerife de varios meses en el taller de un grabador belga, donde confluimos a artistas jóvenes de Italia, Francia, Bélgica y del resto del Estado, ¿no? Con algunos entablé amistad y la mantengo hoy en día. Y luego también me permitió aquella estancia, entre otras cosas, tener contacto con la Facultad de Bellas Artes de La Laguna. Más tarde me presenté a una plaza que saqué y estuve dando clase allí de dibujo durante unos cuantos cursos. En cuanto a galerías, mencionar la ya cerrada Galería Pincel, que fue un auténtico oasis para muchos de nosotros aquí. Y luego lo que son encargos, trabajos de organismos públicos o privados, todos esos están, que sí he tenido y espero seguir teniendo, todos esos están más en relación con lo que es mi trabajo en el taller de grabado Zubiarte, que es un centro dedicado a la edición y difusión de obra gráfica en Navarra. Entonces, bueno, pues he editado obra de Henri Lenars para la inauguración del Centro Lenars en Terrastella. He editado obra para Jorge Rodríguez Gerada, un artista cubano-americano, para el Smithsonian de Washington, de Jesús Mari Lazcano para el Guggenheim, de Néstor Basterrechea para Nafarroa Bizirik, para el Nafarroa Oñés, obra de Oteiza, de Martín Caro, de Xavier Morras, Gens del Valle y de Gorriti, para la Galería Windsor de Dora Salazar, y me dejo porque a lo largo de los 20 años de historia que tiene el taller, pues he editado obra para distintos organismos públicos y privados. He dejado de citar ayuntamientos, para el Ayuntamiento de Pamplona, de Villava, de Huarte, de varios artistas navarros, en fin.
yo creo que son necesarias, sobre todo cuando estás empezando, porque te ayudan. Me han dado desde la primera exposición, luego algunos premios, que he hecho un viaje a Valencia gracias a eso, o sea, que te motiva y te ayuda a seguir, te ayuda tanto económicamente como motivándote para poder adquirir, o sea, llegar a puestos mejores, ¿no? En lo que es la trayectoria. Luego, por ejemplo, algunas cosas importantes o más importantes que pueden ser igual como el punto de lanzamiento o algo así, ¿no? Pues, por ejemplo, un premio nacional de Caja España o una obra pública. Yo, por ejemplo, ahí luego no he notado nada. Lo único que he notado que no me gusta es que igual mis amigos me presentan con apellido, ¿no? O sea, antes era Mari José y ahora igual dicen, mira, esta que ha hecho no sé qué, y dices, bueno, primero que tampoco yo le doy ese valor y luego que a nivel luego de profesional de que puedan salir otras cosas no ha funcionado. Porque esto yo creo que es una carrera sobre todo, bueno, es lenta, pero luego lo más importante es que tú disfrutes mientras lo estás haciendo, porque si estás esperando, intentando llegar a algún sitio, pues entonces puede ser muy sacrificado y es muy difícil. Y luego las galerías pues también son importantes porque son como un sitio de proyección, pero igual también cada vez menos porque ellas mismas están cerrándose, o sea, con internet y con la posibilidad de que tú te des a conocer por tu cuenta, ya no tienen esa repercusión que tenían antes, ¿no? De que eran el único sitio casi donde podían hacer un lanzamiento, un escaparate, una exhibición tuya hacia el mundo exterior, y ahora pues no es tanto. Bueno, las ayudas, como su propio nombre indica, te ayudan a realizar proyectos que de otra manera no podrían ser realizados, ¿no? No encontraría la financiación. En el caso de los premios, por supuesto, pues bueno, son un aliciente para seguir trabajando y también un reconocimiento por parte del sector. Y en relación a las galerías, bueno, pues ellas son las que pues visibilizan tu trabajo, te llevan a ferias, consiguen de vez en cuando vender alguna obra y por supuesto te ofrecen un espacio en el que pues presentar tu obra, ¿no? Pues probablemente todas, pero no se puede nombrar así ahora una más que otra. O sea, quizás... Yo desde luego no me quejo, porque no me gusta la queja de nada, y además yo estoy contenta de haber estado aquí y de mi estancia. Y aquí he conocido buenos artistas, tanto femeninos como masculinos, o sea que yo en ese sentido estoy conforme, si no, no vendría, o sea, no. Es que para mí el arte es algo más sencillo que lo que a lo mejor te puedes plantear cuando eres más joven. Y cuando eres muy joven, lo que pasa es que no te planteas nada más que hacer lo que tú tienes en el instinto y la cabeza, lo que tienes que hacer. Sin más. Supongo que prácticamente todas. Bueno, de hecho... puedo hacer alusión otra vez a este trabajo que está realizando, a este vídeo en el que estamos 6 artistas que estamos representadas en el Museo de Navarra. O sea, me parece un número bastante exiguo, ¿no? Entiendo que lo sé que hay muchísimas otras y que si no están aquí supongo que es porque no han sido suficientemente reconocidas. También es cierto que en Navarra hay muchos hombres que no han sido suficientemente reconocidos, ¿no? Quizás habría que repensar también o que mirar cómo se reconoce, cómo se da ese reconocimiento a los artistas en Navarra, ¿no? Entiendo que esta institución es una manera de legitimar y reconocer ese trabajo y bueno, tiene una norma que es que hay que estar muerto para exponer para estar representado en la colección permanente, ¿no?
Esto creo que no le hace favor, bueno, a mucha gente, pero quizás menos a las mujeres, quizás porque en la mayoría de los casos se han incorporado más tarde al arte, ¿no? Entonces, bueno, hay muchos más artistas hombres muertos que mujeres. Bueno, esta cuestión del reconocimiento y visibilidad, hay artistas navarras de los años 60, 70 o incluso de los 80 o anteriores durante la posguerra que supongo que no han sido reconocidas ni visibilizadas. Yo no sé, yo particularmente desconozco porque no ha habido ninguna exposición que las reconozca o desconozco si hay trabajos de investigación, tesis doctorales sobre esto. Únicamente en el panorama nacional sí que ha habido, digamos, una preocupación por hacer unas genealogías femeninas o feministas, o llamémoslo como queramos, pero no en el panorama navarro. Sí que conocí en su momento, cuando yo estaba en Artes y Oficios, casi de niña, conocí a Isabel Baquedano. Es una artista que creo que se sabe poco de ella, casi no se la ha visto exponiendo en Pamplona o en Navarra, y hay otra artista que también me acuerdo de ella ahora, Elena Sins, que aunque no es navarra, pues ha vivido en Azpiroz, y ella se queja o comentaba en un artículo que he leído recientemente que el reconocimiento le llegó gracias a las generaciones posteriores a ella misma. Para mí, dos pesos pesados del arte en Navarra y fuera son Isabel Baquedano y Elena Sin, y creo que no tienen pues esa visibilidad que deberían tener. Muchísimas, y no voy a dar nombres. Ese listado creo que hay que hacerlo, y que hay que hacerlo a conciencia, para reflexionar y para reparar la gran laguna que existe. Igual que pasa en el ámbito artístico, pasa en otros ámbitos, y la historia de las mujeres es una gran desconocida. O sea, ¿qué ha pasado? ¿Qué pasa en el siglo XIX, en el siglo XVIII, hacia atrás? ¿No había mujeres artistas? ¿Nos han llegado sus obras? ¿Nos han llegado como anónimas? ¿Qué hacían? ¿Qué les preocupaba? ¿Cuáles eran sus inquietudes? ¿No? Pero eso mismo pasa hoy en día, ¿no? Dentro de la historia del arte, nosotras estamos incluidas en el universal masculino, sin estar ni representadas ni presentes. Entonces, yo ahí no me puedo incluir, o sea, yo no me siento incluida. Hoy en día sí que sabemos de la existencia de muchas mujeres artistas. Conocemos nombres, conocemos obras, vemos sus exposiciones. Todo eso en parte se debe a todo el impulso de los movimientos feministas, los años 60, 70, 80. Somos y tenemos lo que otras hicieron en el pasado, ¿no? Así es como lo entiendo yo. Conocemos la existencia de esos trabajos, ¿no? De mujeres nacidas en Navarra, de mujeres que crean o que residen en Navarra o que han residido en algún momento dado. Y yo me pregunto, ¿qué presencia tienen esos trabajos de esas mujeres artistas en las colecciones públicas? ¿Estamos presentes? ¿Estamos representadas? Mi respuesta es un obvio, simplemente subrayar lo obvio, y es que no. Y si estamos en una menor medida, es algo que es tan evidente, ¿no? Parto de la base de que, como decía antes, que lo que tenemos es fruto de lo que otros hicieron, y en nuestras manos está el dejar hacia el futuro un reflejo de lo que hoy en día se está creando y se está haciendo, ¿no? ¿Nos verán las siguientes generaciones a las artistas de ahora en el Museo del Futuro? Pues no lo sé. Yo creo que eso, en todo caso, la historia lo dirá, ¿no?, cuando se analice, pero yo ahora mismo no es un tema que ni que lo sepa ni que lo pueda decir. Bueno, para mí el caso más destacable sería la obra de Elena Sins, puesto que ella
ha estado muy vinculada a la comunidad de Navarra, ¿no? Y yo creo que sí que merecería un reconocimiento por parte de las instituciones, puesto que, bueno, es una de las artistas más importantes del panorama artístico español.